Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, una vez más. Estamos aquí en este rico programa que se titula Verdad y Vida. Y como siempre digo, no hay otro deseo en nuestro corazón, sino el compartir vida. Cristo dijo, yo he venido para daros vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Oh Señor Jesús, qué maravilloso que podemos compartirte a ti como vida. Hermanos, comenzamos orando, diciendo, Señor Jesús, en esta mañana límpianos con tu sangre preciosa. En esta mañana nos ponemos a ti, Señor, en ti, para que tú puedas fluir a través de las ondas, para que tú puedas llegar a muchos de los corazones que te necesitan como la vida, que están confundidos, Señor, que andan en la deriva. Tú eres esa persona viviente que nos centra, que nos regula. Regúlanos tú en esta mañana por medio de este hablar, Señor. Queremos recobrar las verdades divinas que están en el Evangelio de Juan. Por eso en esta mañana, Señor, si tú no estás con nosotros, no podemos seguir adelante. Tú eres, Señor, por lo cual nosotros vivimos, por lo cual nosotros aún respiramos. Señor, tú lo eres todo para nosotros. Señor Jesús, como siempre, sigue tú hablándonos. Danos tu presencia. Señor Jesús, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro ser, nuestra fuerza, queremos permanecer en el Espíritu, para que todo lo que pueda fluir de nosotros, Señor, aún oír, sea tu Espíritu mismo en nosotros. Háblanos en esta mañana. Señor Jesús, venimos pobres de espíritu, deseando que tú nos hables, porque te necesitamos. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos ya en el bosquejo número 4. Estos bosquejos son muy ricos y el tema general de estas reuniones, de estos bosquejos, dice que es conocer la verdad. Ese es el tema general, conocer la verdad, ser absoluto en cuanto a la verdad, y también dice proclamar la verdad en este presente siglo maligno. Y entramos hoy en el mensaje 4. Ya hemos abarcado 3 bosquejos, el bosquejo 1, 2 y 3. La semana pasada abarcamos el bosquejo 3 completo. Y ahora estamos aquí en este bosquejo 4, que el título general es muy rico y muy significativo. Y dice que el recobro de las verdades subjetivas en Evangelio de Juan. Quiere decir que el deseo de Dios quiere recobrar estas verdades divinas en el Evangelio de Juan. Subjetiva, dice, contenida aquí en este Evangelio rico de Juan. Voy a leer unos versículos que dice así. Juan 1:14, que dice que la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y esta gloria, este Cristo estaba lleno de gracia y de realidad. El 16 dice, porque de su plenitud recibimos todo, y gracia sobre gracia. Y el 14, capítulo 14, versículo 16, el Señor Jesús estaba teniendo una comunión muy íntima con sus discípulos, y este es el tiempo que él estaba muy apartado de la religión, del templo de Jerusalén, y se lo llevó lejos para perfeccionarlos y hablarle abiertamente. Qué maravilloso que en esta mañana nosotros podemos escuchar a este Cristo abiertamente. Dice el 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Maravilloso. El 17 dice, el Espíritu de realidad, el cual el mundo
no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es el que permanecía con él? Cristo. Dice, estaba con ellos. Pero cuando él iba a ir a la cruz, por eso le estaba revelando todos estos versículos, todas estas verdades, porque él llegó a ser el Espíritu para entrar en ellos. Estará con vosotros, pero estará en vosotros. Por eso dice el 18, no os dejaré huérfano. Vengo a vosotros. Aquí podemos ver al Dios triuno. El Hijo rogando al Espíritu como otro consolador. Y el Padre dice, no os dejaré huérfano. Los tres en una sola persona. Porque no son tres personas distintas. En función sí son tres. Pero en esencia, tanto el Dios Todopoderoso vino en el Hijo. Y el Hijo, como llegó a la cruz y llegó a ser el Espíritu vivificante. El 19 dice el Señor Jesús a sus discípulos, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, porque cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Y dice el 20, en aquel día, vosotros conoceréis de que yo estoy en mi Padre. Él estaba en el Padre, dice, y vosotros en mí. Es decir, que el deseo de Dios en Cristo era traernos al Padre. Dice, y yo en vosotros. Maravilloso. Jesús le dijo también en ese mismo capítulo, el versículo 6, yo soy el camino, la realidad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir esto? Él era el camino que nos iba a llevar al Padre. Él era el Padre. Dice en el 20:22, y habiendo dicho esto, sopló en ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Maravilloso. Por eso Jesús estaba conversando con la mujer samaritana en el capítulo 4, versículo 10. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Maravilloso. Mas el que beba del agua, dice, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice, será una fuente en él de agua que salte para vida eterna. Maravilloso Señor Jesús. Señor Jesús también dijo en el capítulo 6, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí hay un versículo que me encanta del Evangelio de Juan. Ten en cuenta que este mensaje se titula el recobrar las verdades subjetivas en el Evangelio de Juan. Y en Juan 6:57 el Señor Jesús dijo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Maravilloso. Hermano, esta palabra es muy rica. Vamos a comenzar ya en el punto Romano 1, que dice así. El Señor desea, Él tiene un deseo, y lo que Él desea es que Él quiere recobrar todas las verdades subjetivas contenidas en las Santas Escrituras, y en este caso estamos viendo el Evangelio de Juan y más versículos que veremos. Dice que la palabra se hizo carne, ¿no es maravilloso? Oh, se hizo carne, dice que contemplamos su gloria y Él estaba lleno de gracia y de realidad. Aquí vienen unos versículos que hemos leído anteriormente,
en la entrada donde dice lectura bíblica. Y también viene el versículo del 14-16 cuando dice que Él rogará al Padre por otro consolador. Dice que es el Espíritu de realidad. Ya lo hemos leído antes, dice que en aquel día de que yo estoy en mi Padre, vosotros estáis en mí y yo estoy en vosotros. Es decir, Él nos trajo al Padre. Él estaba en el Padre, dice yo quiero ahora entrar en vosotros, trayéndonos al Padre. Es que Él era el Padre mismo, lo vemos en Isaías que Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz, Él es nuestro consejero. Y en Mateo podemos ver en el capítulo 2 que Él era el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, porque el deseo de que Dios estaba con nosotros es que Él iba a tener un proceso hasta llegar a la cruz para llegar a ser ya no con nosotros, sino en nosotros por medio del Espíritu. Qué visión más maravillosa, el poder ver de que Dios, el Todopoderoso, hoy mora dentro de ti y dentro de mí. No me canso de hablar por un lado ni por otro, siempre de que Dios quiere y desea ser uno con su pueblo escogido, su pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Pablo era muy consciente, él rechazó la religión judía, él rechazó todo de tal manera que lo tenía por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Por eso, él tenía mucha comunión con su hijo espiritual Timoteo. Y en 1 de Timoteo 3:15, él tenía deseo de ir a visitar donde estaba Timoteo, creo que estaba en Éxodo no es, en Éfeso, y entonces él le escribe unas palabras con mucho consuelo y le dice, Timoteo, pero si tardo te escribo, para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. Qué maravilloso, qué padre espiritual, qué consejo le daba a su hijo Timoteo. Timoteo, estas palabras te escribo para que tú sepas, oh maravilloso, para que sepas cómo uno debe de conducirse en la casa de Dios. Hermano, y hoy la casa de Dios la vamos a ver aquí. Es la casa del Dios viviente. Esa casa es la iglesia. Dice la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente. Dice que es la casa del Dios viviente. Columna y fundamento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Quién es la iglesia? Cristo. Es el cuerpo, la iglesia. Oh Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Quita toda religiosidad de nuestros ojos. Quita nuestras vendas. Esas vendas, Señor, que impide que nosotros podamos disfrutarte, contemplarte. Maravilloso. Oh Señor Jesús. El 16, el apóstol Pablo le sigue diciendo, después de aconsejarle que cómo uno debe de conducirse, el versículo 16, el siguiente, le dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Maravilloso. Señor Jesús dice, grande es el misterio de la piedad. Y aquí pone 2 puntos y dice, Él era el misterio de la piedad. Fue manifestado en carne. ¿Quién es el que fue manifestado en carne? Estas son las verdades subjetivas que Dios desea recobrar en el Evangelio de Juan.
necesitamos tener una vida de recobro. Además, él recargó en la Biblia: yo restauraré todo lo que el purgón se ha comido. Hoy muchas partes, muchas clases de la iglesia está muy degradada. Muchas cosas hemos permitido de que entren en la iglesia. Por eso necesitamos ser recobrados por completo por el Evangelio de Juan en estas verdades subjetivas. Por eso dice Él fue manifestado en la carne, Él fue justificado en espíritu, y Él fue visto de los ángeles y predicado entre los gentiles, predicado entre las naciones, creído en el mundo y llevado arriba en gloria. ¿No es esto maravilloso? Por eso en 2 de Timoteo 4:22 dice: el Señor esté con tu espíritu, la gracia esté con vosotros. ¿No es maravilloso esto? Maravilloso. Dice: el Señor esté con tu espíritu. Y este Señor es el Espíritu. Muchos me han dicho: no, el Señor es el Señor y el Espíritu es el Espíritu. Pero si tú lees 2 de Corintios 3:17, el apóstol Pablo nos dice ahí en esta carta que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Aún libertad de nuestros pensamientos religiosos, tradicional que hay en nosotros. Nosotros necesitamos ser renovados, como dijo también 2 de Corintios el apóstol Pablo. Seamos renovados de día en día, aunque esta carne se va desgastando. No obstante, el interior, el hombre interior, se renueva de día en día. En 2 de Timoteo también, 3:15, qué maravilloso que tenemos la palabra de Dios. Yo no estoy hablando otra cosa sino la palabra, confirmando la palabra. Yo no me estoy inventando ni estoy dando una enseñanza nueva. Todo está en la palabra, todas las verdades están en la palabra, pero necesitamos descubrirla. Es igual como una mina, todo está dentro de la mina, pero usted necesita un pico y una pala para ir cavando en esta mina para poder sacar las pipitas de oro, todas estas verdades que se ha perdido. Oh, queridos hermanos, si nosotros disfrutamos de toda esta realidad, nunca jamás podrás decir tú de qué iglesia eres, porque no habrá iglesia eres, sino la iglesia. Esto es maravilloso, pero para eso necesitamos que nuestra mente sea renovada, nuestra mente sea difuminada por completo para que podamos ser personas que viven en el Espíritu y seguimos este recobro de verdades. En 2 de Timoteo dice el apóstol Pablo 3:15, dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puede hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo sigue 3:16, que es el versículo siguiente, dice: toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿No es maravilloso? Oh, gracias Señor Jesús. Gracias porque en ti está la fuente de la vida. Maravilloso. La letra A de aquí del punto Romano 1 nos dice: las verdades contenidas en las Santas Escrituras siempre tiene dos aspectos: el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. El aspecto objetivo
y el aspecto subjetivo. Siempre tiene dos aspectos. Maravilloso. En Romanos 8:34, para que podáis ver que cuando nosotros hablamos o compartimos, lo que hablamos está reflejado en la palabra del Señor. Lo que queremos es escarbar en los versículos, escudriñarlos. Porque esa palabra ha sido dada por el aliento de Dios. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros. ¿No es maravilloso esto? Él está intercediendo por nosotros, ya no solo allí, en el trono del Padre, sino que también en Juan, cuando él estaba vivo, él dijo, Padre, no solamente ruego por estos que me has dado, sino aún también te pido por lo que han de creer por la palabra de ellos. Es decir, aún Jesús oró por nosotros. ¿No es maravilloso esto? Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida por causa de la justicia. Maravilloso, maravilloso, Señor Jesús. Colosenses 3:1 dice, pues si fuisteis resucitados juntamente con Cristo, hermanos y hermanas, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando digo a la diestra de Dios, no es que Dios está en un lado y Jesús está en un otro. En la diestra quiere decir que todo lo que yo tengo, que todo lo que yo soy, lo eres tú. Y Él estaba en el trono sentado con el Padre, no estaba al lado. Cuando dice a la diestra, es como cuando tú le dices a una persona, tú eres mi diestra, pero tú, digamos, representa todo lo que el Padre es. Todo lo que el Padre es, llegaba a ser Cristo. Aun cuando Cristo estaba aquí, Él dijo, el que me ha enviado, conmigo está. Yo no estoy solo. ¿No es esto maravilloso? Además, dice aún en Colosenses, que creo que lo leeremos por aquí, en Él habitaba corporalmente. Cuando dice corporalmente, dentro de Él, toda la plenitud de la deidad. Bueno, Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer. Es que esto, hermano, si tú no tienes un corazón abierto y hermana, Dios no puede revelarte estas cosas. Nosotros necesitamos tener una mente despejada, no un cielo nublado con nubarrones, donde impide ver el sol, donde impide ver la luna, donde impide ver este cielo claro, celeste. Celeste viene de celestial. Por eso, ¿qué es lo que ocurre? Hermano, a quienes Dios quiso dar a conocer. Yo oro en esta mañana, Señor. Te pido por cada hermano y cada hermana que está escuchando y aún pueden escuchar en otro momento grabado, Señor, de que tú le dé la gracia de dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oh Señor Jesús, aun cuando yo leo este versículo, mi cuerpo se desploma, hermano, de verdad. Se agota, se difumina, porque no quiero ver otra cosa sino a este Cristo en mí. En mi mente, en mi corazón, ahí por dentro, claro, porque mientras que estemos en este tabernáculo de carne, el enemigo siempre está ahí acusándonos. Él me manda dardo a mi mente y me dice, pero tú, y yo le tengo que decir, no, Satanás, tú estás vencido. Cristo me lava y me limpia con su sangre preciosa. Necesitamos, hermanos y hermanas, y al Padre, y a nuestro amado Señor,
y decirle, Señor Jesús, límpiame. Oh, Señor Jesús. Bueno, sigo. Punto 1 de la letra A del punto romano 1 dice, la salvación de Dios tiene dos aspectos. El aspecto objetivo, exterior, que está representado por el mejor vestido, y el aspecto subjetivo, que es interior, representado por ¿quién? Por el becerro gordo, Cristo, como nuestra justicia objetiva, es la salvación externa, mientras que Cristo como nuestra vida subjetiva para nuestro disfrute es nuestra salvación interna. Necesitamos una salvación objetiva, que está fuera de nosotros, salvo de todo lo que nos rodee, pero necesitamos esa salvación subjetiva, interna. Señor Jesús, ¿para qué? Para nuestro disfrute. Esa es nuestra salvación interna. En Lucas dice, pero el padre le dijo a sus esclavos, estoy hablando ahora del hijo pródigo, en el Evangelio de Lucas 15:22, pero el padre le dijo a sus esclavos, sacar pronto, hermano, es maravilloso. Dios no puede perder el tiempo. Él le dijo a sus esclavos, sacar pronto el mejor vestido. A mí me encanta esta palabra, este versículo, pronto, mejor, pronto y mejor vestido. Maravilloso. Dice, y vestirle, y poner un anillo en su mano, y sandalias en sus pies. Todo esto para que nosotros podamos ser aquellos que expresamos a este Dios viviente, que lo que tocamos con ese anillo, que ese hablar de ese espíritu en nosotros, y sandalia para ver cómo andamos, para que no nos ensuciemos. Queridos hermanos, qué maravilloso que Él es nuestro vestido, Él es nuestro espíritu para poder tocarle a Él, y Él es nuestro andar. Por eso decía el versículo de Colosenses, buscar las cosas de arriba. El 23 sigue diciendo el Padre, pronto, dice, vestirle el mejor vestido, ponerle el anillo, ponerle la sandalia, y el 23 dice, y traer el becerro gordo y matarlo, dice, y comamos, y regocijémonos. Yo no sé, pero estos versículos es para orarlo. Hermanos, maravilloso. Traer el vestido. Pronto. Traer el becerro gordo. Amén. Y matarlo. Y comamos. Maravilloso. El 24 dice, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido, pero ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿No es esto maravilloso? Maravilloso, Señor Jesús. Por esto este versículo que viene ahora, Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nosotros fuimos reconciliados, nosotros estábamos muertos, nosotros estábamos sucios, pero, dice, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Porque nosotros hemos sido reconciliados y esa vida está dentro de nosotros. Por eso esta salvación tiene dos aspectos. El aspecto objetivo, fuera, y el aspecto subjetivo, internamente. Mucho más, dice, estando ya reconciliados con ese espíritu todo inclusivo dentro de nosotros, seremos salvos por su vida. ¿Qué vida? La vida que hay dentro de nosotros. Esa nos tiene que ir salvando diariamente, orgánicamente, internamente. Maravilloso, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, Señor.
Bueno, hermano, tengo que cortar aquí y necesitamos reposar y disfrutar de estas riquezas. Así que escucha esta canción que viene ahora y disfrútala. Hasta pronto. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor, hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para continuar compartiendo de estas verdades subjetivas, de esta riqueza que Dios quiere recobrar en el Evangelio de Juan. Y una manera de que Dios quiere recobrar, yo te recomiendo unas herramientas. Ya te digo que esto no reemplaza la palabra de Dios, esa palabra es inmutable. Cuando digo las herramientas, es un pico, una pala, para poder cavar en la mina. Por eso te ofrecemos este Nuevo Testamento versión recobro con 9.500 notas que te lo hemos anunciado hace poco. Y una colección de 7 libros que no te habla de enseñanza, no te habla de doctrina, no te habla de historia, sino cómo tú puedes obtener más de este Cristo maravilloso. Así que, queridos hermanos, yo te animo a que escriba y te mandaremos esa colección de 7 libros y ese Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas explicatorias y 13.000 referencias que te manda de un versículo a otro. Entonces seguimos aquí en el punto número 2 de la letra A del punto romano 1 de este bosquejo, que dice así: todas las doctrinas objetivas tiene como fin la experiencia subjetiva. Claro, esas experiencias
objetiva que tú tienes externa, resulta tiene como fin esa experiencia interna, subjetiva, porque el Cristo subjetivo es el mejor vestido de la justicia que satisface a Dios, la cual cubre a nosotros que somos pecadores, pecadores penitentes, mientras que el Cristo subjetivo es el becerro gordo en calidad de rico Cristo, inmolado en la cruz para hacer el suministro de vida en el creyente, del creyente y su disfrute en resurrección. Así que, queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Necesitamos disfrutar de esa riqueza objetiva y de ese cordero interno dentro de nosotros para que podamos ser salvos internamente y ese Cristo inmolado que es rico. Así que por eso necesitamos para esas experiencias objetivas, digamos, fuera de nosotros, el vestido que nos protege. Igual como la Nueva Jerusalén tenía un muro grande y alto para proteger lo que allí había. Necesitamos protección, porque el enemigo es muy malo, muy astuto. Así que, pero, el Señor dice, sea astuto como serpiente. Necesitamos ser más astutos que Él. Cuando Dios estaba tratando con Job, Dios no trató directamente con Job. Dios usó a ese elemento maligno para despojarlo de todas esas cosas con el fin de que después Dios iba a suplirse Él mismo en Job. Ese es el deseo del Señor. Bueno, hay unos versículos. En el versículo Génesis dice 23:6 dice: en sus días será salvo Judá e Israel y habitará seguro. Este es un nombre con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Maravilloso. Dice en 1 Corintios 1:30. Este versículo es muy rico. Bueno, yo digo siempre me gusta. Es que todos los versículos, estos, hermanos, han sido soplados por el aliento de Dios. Entonces, cuando tú tocas un versículo en tu espíritu, tú eres revolucionado por completo. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Maravilloso. Por eso el apóstol Pablo, cuando él escribe estas cosas y disfruta estas cosas, él nos quiere dar a entender que todo esto puede Dios hacerlo en nosotros también, no solo en él. Por eso él dijo en Efesios 3:8, dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me fue dada esta gracia ¿de qué? De anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio, como buenas noticias. Pero como digo, el enemigo es muy astuto. Por eso Juan 10:10 dice, el ladrón no viene, sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Pero qué consuelo, hermano y hermana, nos dice el Señor, pero yo he venido. Amén, Señor Jesús, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. El Señor Jesús, cuando estaba hablando con sus discípulos, Él le dijo, el Espíritu es el que da vida. Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Y dijo el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso cuando Jesús, Él esperó ahí a casa de Marta, de María y de Lázaro, hasta que estuviese muerto, porque Dios quiere que nosotros estemos terminados. Igual como en las bodas de Caná se acabó el vino,
porque la tinaja tenía que estar llena de agua, y el agua tipifica de muerte, pero Él vino a convertir el agua en vino, la muerte en vida. Y en Juan 11:25 dice: y entonces le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué dijo Jesús este versículo a María y a Marta? Porque ellas vinieron a argumentar con el Señor. Si tú hubieses estado aquí, si tú hubieses venido antes. Pero bueno, allí estaba el autor de la vida. De cierto os digo, yo soy la resurrección y la vida. Maravilloso, el que a mí viene. Oh, no es esto, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Yo estaba muerto, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero cuando yo dije: Señor Jesús, entra dentro de mí. Oh, te necesito, no puedo más. Estoy lleno de muerte, estoy lleno de angustia, estoy lleno de desesperación. Señor, mi vida no tiene sentido. Entonces cuando Él viene y cambia la muerte en vida, y aunque esté muerto, vivirá. Maravilloso. Por eso Juan 12, versículo 24, el Señor Jesús dijo también: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero, hay un pero aquí, que me gustan los peros en la Biblia. Pero, si muere, lleva muchos frutos. Murió. ¿Y qué ocurrió? Llevó mucho fruto, y hoy tú y yo somos parte de ese fruto, de esa resurrección. Y el grano que salió en aquella espiga era igual como el que había caído en tierra. Eso es lo que Dios desea. Por eso yo digo, Dios sigue viviendo aquí en la tierra a través de sus hijos, de esos santos vencedores que niegan su vida del arma y siguen al Cordero por donde quiera que va. Y es un canal donde Cristo puede fluir a través de estos vencedores. Yo quiero atreverme a decir: Señor, yo quiero ser uno de esos vencedores. Yo quiero ser un canal abierto donde tú puedas fluir, donde tú puedas edificar. Maravilloso. Juan 4:10 dice: entonces respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana: si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te dice a ti, dame de beber, tú ya le habrías dado, y le habrías pedido a él, dice, y él te habría dado agua viva. Hermanos, agua viva. Señor, dame ese agua viva. Danos ese agua viva en esta mañana, Señor. Oh, Señor Jesús. El 14 dice: mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Es decir, no buscará otro reemplazo aparte de mí, otras cosas que el mundo te ofrezca, otras cosas que realmente tu carne anhele. No, dice, sino el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Maravilloso. Si tenemos esa fuente de agua de vida eterna, maravilloso. 20:22 dice: y habiendo dicho esto, el Señor Jesús sopló en ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Maravilloso. Por eso el Señor Jesús ya había resucitado y se le apareció a sus discípulos y se sopló el Espíritu dentro de ellos. Y hay mucha confusión en todo esto, porque ya después del capítulo 2, cuando Pedro se levantó con los 11 y muchos se convirtieron, el Espíritu Santo fue derramado. Y no es que tenemos que recibir el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque ya lo tenemos, pero sí necesitamos ese derramar del Espíritu de Dios sobre nosotros para tener esa autoridad y predicar el Evangelio. Por eso Jesús,
cuando él comenzó a predicar el Evangelio, fue cuando salió del bautismo y dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Dónde? Sobre él. Porque a partir de ahí, él comenzó a predicar el Evangelio y fue expulsado, dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado y salió aprobado. Así que, hermano, necesitamos tener el Espíritu dentro de nosotros y sobre nosotros para tener esa autoridad. Por eso hay mucha gente que no se atreve a hablar de Dios y de compartir su testimonio a la gente. ¿Por qué? Porque necesita ese poder sobre. ¿Te acuerdas del manto de Elías? Se lo heredó Eliseo sobre ese manto, porque entonces él no tenía el Espíritu dentro, pero sí tenía el Espíritu de poder sobre él para llevar a cabo el plan de Dios en aquella época. Bueno, entramos al punto número 3. Cristo, como nuestra justicia objetiva, nos capacita, dice, para cumplir los requisitos de Dios justo, mientras que Cristo, como nuestra justicia subjetiva, Él nos capacita para cumplir los requisitos del Cristo vencedor. Del Cristo vencedor, ¿ve? Para llevar a cabo su propósito, su plan. Dice en Salmo 45:3, dice, la hija del rey es toda gloriosa dentro de la morada real. Su vestido es obra tejida con brocado de oro. El 14, ella será conducida como rey, dice, en vestido bordado. Las vírgenes de ella, tras de ella, suya, serán traídas a ti. Amén. Por eso dice aquí Pablo, meten los hermanos aquí otro versículo de Filipenses 3:9 y dice así, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe. Basada en la fe. Por eso dice en Apocalipsis 19:7, alegrémonos, gocémonos y démosle gloria. ¿Por qué, hermano? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Señor, queremos ser preparados como tu esposa. El versículo siguiente dice, y a ella se le ha concedido de que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio. Dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Palabras verdaderas de Dios. El 4. La justificación es de vida, porque la vida es la meta de la salvación efectuada por Dios. Esa unión orgánica y de vida que tenemos con el Señor y de Él subjetivamente es el resultado de que seamos justificados objetivamente. Así que maravilloso, Señor Jesús. El versículo que antes leímos, que me encanta este versículo, porque este versículo nos hace ver muy claramente cuál es el plan y el propósito de Dios. Romanos 5:10 necesitamos nosotros orar este versículo. Dice, porque si siendo enemigos, nosotros fuimos enemigos. Ahora dice, fuimos reconciliados, nosotros y siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Escucha ahora, dice, mucho más, estando nosotros ya reconciliados, seremos salvos en su vida. Es esa vida que hay dentro de nosotros. En Romanos 5:17, pues por el delito
de uno solo reinó la muerte, por aquel uno mucho más reinará la vida por uno solo, esto es, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Oh, estos versículos tienen mucho peso, hermano. Mucho peso. Necesitamos rumiar la palabra de Dios. Señor Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, lo dijo, ¿verdad? Lo he leído antes, versículo. Dice más las palabras que yo os he hablado. Oh, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El 18 dice, así que, tal como por un solo delito resultó la condenación para todos los hombres, así también, por un solo acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Maravilloso. Aquel árbol que estaba allí en el huerto del Edén se desarraigó y vino a nosotros. Maravilloso, porque ya no podíamos entrar allí. Ya no podíamos tocar el trono de Dios. No podíamos estar allí en el paraíso. Allí en aquel huerto del Edén, donde fluía la vida de Dios. Porque pusieron querubines y una espada ardiendo para que el hombre ya no entrara allí. Y en Génesis 3:24 el Señor dijo, sacar al hombre de allí. Pero qué maravilloso, que ahora hemos sido introducidos en este huerto del Edén que es Cristo mismo. En Romanos 11:17 dice, un versículo muy rico, dice, pero si algunas de las ramas fueran despojadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y viniste a ser copartícipe de la raíz, de la grosura del olivo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más? Esto que son las ramas naturales será injertado en su propio olivo. Oh, por eso dijo Juan 15:4, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Estoy ahora leyendo el 15:5. Yo soy la vid. Yo soy la vid. Amén. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Oh, por eso dice aquí, el apóstol Pablo escribió un versículo muy rico. 1 Corintios 6:17, que dice así, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Es un solo espíritu con Él. Maravilloso. Señor Jesús. Bueno, voy a entrar a la letra B. Me queda un par de minutos o 3. Y leo este punto. Dice, las verdades subjetivas están vinculadas al espíritu. Están vinculadas al espíritu y la vida. Y están constituidas del espíritu y la vida. Constituida del espíritu y la vida. Por eso el Señor dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Maravilloso. Son vida. Por eso el apóstol Pablo,
En 2 de Corintios 3:6 nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Ministros no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Punto 1 de la letra B. El espíritu y la vida son la sustancia de las verdades, pero esas verdades subjetivas, sin que por tanto, sin el espíritu y la vida, no tenemos ninguna verdad subjetiva. Ninguna. Oh, el espíritu y la vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida maravillosa. Cuando nosotros vivimos, hermanos y hermanas, por el espíritu y la vida, es cuando nosotros realmente podemos experimentar esas verdades subjetivas. Y esto va a tener como resultado la vida de la iglesia. ¿Como resultado qué? La vida de la iglesia. Romanos 8:2 dice, porque la ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley, del pecado y de la muerte. 8:4. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el apóstol Pablo en Romanos, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Dice, y ellas arriesgaron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y sigue el apóstol Pablo aquí en el capítulo 16. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Efeneto, amado mío, que es el primer fruto de Asia para Cristo. Señor Jesús. Hermano, esto es maravilloso. Me quiero quedar ya aquí, porque quiero realmente que os quedéis con estos versículos que hemos estado leyendo, este compartir en cuanto a esta vida subjetiva, esta vida objetiva. Me han encantado estos versículos del Hijo Pródigo, como el Padre mandó pronto aún matar el becerro para comerlo, y el vestido, y el anillo, y la sandalia, y después todos estuvieron disfrutando. Hermano, que no sea tú como el otro hijo, que se entristeció. Necesitamos tener unos brazos abiertos para recibir a esos santos que se han descarriado, que se han apartado. Nosotros tenemos que tener un corazón como el Padre lo tuvo, de recibir a nuestros hermanos. Yo he escuchado y yo he visto, y aún a lo mejor también lo he dicho yo. Mira, aquí viene después de estar tanto tiempo por ahí, no ve que fuerte se ha levantado. Bueno, vivió como ha querido y ahora va a venir. Hermano, tengamos ese corazón que tuvo el Padre amoroso. Él desde lejos siempre miraba a que su Hijo volviera. Así está Dios. Por eso nosotros nos corresponde ser uno con el Padre y recibir a nuestros hermanos como el Padre los recibe. Tú no sabes ni yo cómo el Padre los recibe. Por eso nosotros tenemos que decir amén, Señor. Amén, Señor. Si eres tú, si realmente tú lo has traído, tú lo vas a llevar adelante. Pero que yo no sea una piedra de tropiezo para mi hermano o mi hermana. Así que, Señor, danos un corazón perdonador. Más digo yo, Señor, danos tu corazón.
el corazón que tú tienes, necesito tenerlo yo. Oh Señor Jesús. Amén, hermano. Hasta la próxima semana estaré aquí con vosotros, si realmente el Señor lo permite. La paz sea con vosotros. Amén.